Bien, mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Escuchan bien? Sí. Porque tuvimos un problemita con el micrófono que uso siempre, pero estamos usando este. Así que trataré de hablar fuerte. Bien, la semana pasada comenzamos una serie, ¿se acuerdan? El mes pasado, el mes de agosto, comenzamos con un tema, que el tema es la adoración. Y el mes de agosto vimos la verdadera adoración y vimos que la palabra del Señor nos dice que debemos vivir una cultura de adoración. Esto quiere decir que habla de un estilo de vida adorando al Señor. Y la semana pasada empezamos con otra serie que es llamada la adoración pública. Y la adoración pública tiene que ver justamente con esto que hacemos. Y muchas veces adoramos, como dice la palabra de Dios, como decía la palabra de Dios en Juan capítulo 4, muchas veces adoramos lo que no sabemos. Muchas veces adoramos por copia, pero no conocemos y no sabemos cuál es la estructura que demanda la palabra de Dios para la adoración. Entonces, vimos la semana pasada, vimos los principios de la adoración. Y vimos 4 principios, si se recuerdan, estoy haciendo un repaso. Y para los hermanos que por primera vez escuchan, para que más o menos tengan un contexto. Los principios de adoración involucraban 4 preguntas. Las preguntas básicas: ¿a quién, por qué, cómo y dónde? ¿A quién adoramos? ¿Por qué adoramos? ¿Cómo adoramos? ¿Dónde adoramos? Bien, esa pregunta la respondimos la semana pasada. ¿A quién adoramos? A Dios. Dios Padre, que es Dios Espíritu. Mediante Jesucristo y a través del poder del Espíritu Santo. Adoramos a un Dios trino. Es por eso que para nosotros es importante que en el culto hagamos la confesión apostólica. Ya muchos nos tildan de católicos romanos por hacerlo así, pero la verdad es que esto es algo universal y nosotros lo hacemos porque con ello nos apartamos de las herejías. Amén. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué adoramos? Adoramos porque primero es voluntad de Dios que le adoremos. ¿Cómo adoramos? Y respondimos esa pregunta en Juan 4:24, en espíritu y en verdad. Y dijimos que espíritu y verdad era una, ¿cómo se llama? Yo dije la palabra sindiasis, pero no es sindiasis, es endiadis. Endiadis. Y esa palabra endiadis, que yo decía que era endiasis, que me equivoqué y puse una fe de ratas ahí en las publicaciones, y ahora lo digo públicamente, se refiere a que la I no está hablando de 2 cosas separadas, sino que habla de un mismo concepto. ¿Ya? Por ejemplo, yo decía imagen y semejanza, habla de una cosa. Y nosotros antes, en las iglesias carismáticas, pentecostales, hablábamos de 2 características, ¿cierto? Hablábamos de imagen aparte y semejanza aparte. Hablábamos también de alma y espíritu. Y decíamos que el hombre se componía de 3 partes, de cuerpo, alma y espíritu. Pero la verdad es que viendo el contenido de la palabra de Dios y estudiándola, nosotros nos encontramos con estas endiadis, que son palabras que significan lo mismo, que están separadas por una I. Entonces, adorar en espíritu y verdad
significa simplemente adorar espiritualmente. ¿Ok? ¿Cómo adoramos? En espíritu y en verdad, espiritualmente. Amén. ¿Y dónde adoramos? Dijimos que adoramos en el lugar que Dios escogió. Ojo, donde adoramos públicamente. Estoy hablando públicamente. Adoramos en el culto, adoramos en el templo. Y habla de un lugar. O sea, habla de un día. El lugar es el templo y el día es el día del Señor. Amén. Bien, eso hablamos a grandes rasgos la semana pasada. Pero hoy día voy a profundizar un poquito en el tema de la liturgia bíblica. Cuando aprendí y descubrí acerca de la liturgia bíblica y la forma de rendirle culto a Dios públicamente, mis hermanos, tuve que destruir muchos pensamientos que se habían levantado por años en cuanto a la adoración. Pensaba que la liturgia era o se refería, esa palabra liturgia, al culto católico romano. Y ustedes saben que los carismáticos, los pentecostales, todo lo que sea romano, papista, lo hacemos en la cruz. Entonces, tenía ahí una fortaleza en mi mente. Pero a través de la investigación de la palabra de Dios, me di cuenta que la historia del pueblo de Dios ha estado presente desde el Antiguo y Nuevo Testamento, la liturgia. Ahora, ¿por qué esto? Yo tenía internalizada la idea dispensacionalista de que el Antiguo Testamento era para Israel y el Nuevo Testamento era para la iglesia. Ahora, yo la tenía internalizada esa idea, pero yo, en lo particular, y esto lo hablo yo no sabía que era dispensacionalista, pero había nacido en una iglesia dispensacionalista y como yo digo, era dispensacionalista, neopentecostal, carismático, pero yo no lo sabía. ¿Cuándo lo supe? Cuando me puse a estudiar. Ahí descubrí. Entonces, sin saberlo, yo había abrazado el concepto teológico, hermanos, de discontinuidad. Cuando uno cree en el Antiguo Testamento que es para Israel y el Nuevo Testamento es para la iglesia, uno está abrazando un concepto teológico que se llama discontinuidad. Amén. Ahora, después de mucho estudiar y darme cuenta que de la unidad orgánica de las Escrituras, porque las Escrituras son 66 libros, habla de una unidad orgánica, abracé el concepto contrario del continuismo. Para comprenderlo fue necesario entender el hilo conductor del enfoque redentivo de la teología pactual. ¿Cuál es el hilo conductivo en la teología del pacto? Y eso es importante, hermanos, que lo entendamos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que todas las prácticas espirituales del Antiguo Testamento tienen cumplimiento en el Nuevo. Ahora, dijimos la semana pasada que la adoración está regulada en el culto cristiano. Y la liturgia es el medio por el cual servimos a Dios solemnemente y públicamente. Una de las cosas que más nos llamó la atención de la teología reformada y del culto reformado fue la solemnidad. Si usted se da cuenta, nosotros no le damos riendas sueltas a las emociones. Es decir, no nos emocionamos visiblemente, ya que yo creo, y yo así lo espero, que usted se emocione con la palabra de Dios y con el culto, y que
sienta al Señor, porque el Señor está aquí. Amén. Ahora, la solemnidad es importante, hermanos. Ahora, nuestro texto para la base bíblica, para la exposición, será el siguiente, hermanos. El Salmo 185. Los dejé. No, el Salmo 100, hermano. Salmo 185 no existe, porque son 150 salmos nomás. Son 150, ¿no? Sí. 150. Amén. Ya empezaron. Texto bíblico, Salmo 100. Lo vamos a leer todos juntos. Mi hermano, venga aquí por la Biblia. Úsela, yo acá lo tengo escrito, así que use la Biblia nomás, mi hermano. Bien, el Salmo 100. Lo vamos a leer puesto de pie, si es que pueden ponerse de pie, y lo vamos a... Sería lindo cantarlo, Jorgito. Cantad alegres, cantad a Dios, habitantes. Ya. Salmo 100 dice: cantad alegres, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Tome su asiento, mi hermano. Bueno, hermanos, hoy nos reunimos para hablar acerca de la importancia de la liturgia en la iglesia de hoy. Porque hablar de liturgia para muchos sectores cristianos es hablar de algo antiguo. Pero estamos hablando de la iglesia de hoy. Voy a dar una pequeña explicación de lo que significa la palabra liturgia. La palabra liturgia proviene del término griego leiturgia, que se compone de las palabras leitos, que quiere decir pueblo o público, y la palabra ergón, que significa obra, trabajo o servicio. Entonces, servicio público, trabajo público. En el contexto bíblico encontramos referencias y elementos de la liturgia que se llevaban a cabo en el culto y el servicio religioso del pueblo de Israel. Por ejemplo, en el libro del Éxodo se describe cómo Moisés recibió instrucciones detalladas de Dios acerca de la construcción del tabernáculo y la manera en que el pueblo debía adorar y ofrecer sacrificios, ¿cierto? Los rituales, ofrendas y los sacerdotes levitas jugaban un lugar importante en el contexto litúrgico. En el Nuevo Testamento, en mis hermanos, la liturgia no se menciona explícitamente como concepto, pero se pueden encontrar los principios, las palabras en griego y ejemplos de culto y adoración comunitaria en las primeras comunidades cristianas, lo cual implica una cierta forma de orden y estructura en su adoración. Es importante decir que los primeros cristianos eran judíos, la mayoría. Entonces ellos tenían internalizado la idea litúrgica del culto mosaico, del culto de Moisés. Entonces es importante porque
si bien en Cristo se cumple esa sombra, es importante, mis hermanos, tenerlo en cuenta porque lo voy a hablar más adelante. Cuando el texto bíblico guarda silencio, esto es importante que escuchen, cuando el texto bíblico guarda silencio acerca de un tema que era una práctica en el Antiguo Testamento y explícitamente no se prohíbe, debemos entender que ha sido absorbida por el cumplimiento del pacto de Cristo. Me explico. Hebreos 10:1, y por favor abran ahí su Biblia. Dice, Hebreos 10:1 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Amén. Aquí está hablando acerca de la liturgia. Está hablando acerca de la liturgia de Israel, acerca del orden cúltico. Deja claro aquí el autor de Hebreos que las ordenanzas cúlticas, las ordenanzas litúrgicas, eran sombra de lo que en el futuro se había de manifestar. En cuanto al culto, la ley ordenaba que se presentaran permanentemente sacrificios de animales para ser aceptados por Dios, ¿cierto? El versículo 4 de Hebreos 10, vamos a continuar en Hebreos 10, dice esto, mira, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. O sea, cuando dice la Biblia que es una sombra, está diciendo que era algo que iba a tener cumplimiento en el futuro, que lo tuvo, pero esta sombra era necesaria para que el pueblo entendiera y entendiéramos nosotros que había un sacrificio. Gloria a Dios. Ahora, dice aquí, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quiten los pecados. Es imposible. Ahora, la sangre de los animales no puede purificar. Solo nos recuerda la necesidad de arrepentimiento continuo. Amén. Pero desde que Jesucristo se ofreció como sacrificio excelente, único y eterno por nosotros, ya la sombra, esa sombra difusa fue enfocada y ahora uno ve claramente. Y uno, quiero que lea, por favor, Hebreos 10:10. Uno ve el enfoque claramente. Empezamos con la sombra, pero ahora vemos claramente. ¿Qué es lo que dice? Hermanos, léalo en voz alta. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermanos, ¡qué hermoso! Es que la liturgia se cumple en Cristo, en Jesús. Más allá del orden de los elementos del culto, lo importante es que es Cristo el que está presente. Y Cristo está aquí, hermanos. Gloria a Dios. ¿Lo puedes sentir, hermano? Yo no lo siento, pero lo creo. Y eso es más poderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, también en Hechos 13:2, por favor, ábralo. Hoy estoy solamente en la introducción, hermano. Yo me gusta introducir largamente. Hechos 13:2. Hechos 13:2. En Hechos 13:2, hermanos, encontramos
cuando estaban reunidos la iglesia de Antioquía. Y dice Hechos 13:1 que estaban reunidos en Antioquía pastores y maestros, no, profetas y maestros. Profetas y maestros. Y esto ministrando al Señor, y dice el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Ahora, esa palabra ministrando, ¿sí?, en griego es la palabra leiturgeo. ¿Qué es la palabra liturgia? Este pasaje menciona la palabra liturgia y la traduce como ministrar en español, que en la transliteración del verbo presente activo del griego significa haciendo el ministerio público. Gloria a Dios. Lo que refuerza con que estaban ayunando. Entonces entendemos por liturgia al servicio que le ofrecemos a Dios en el culto público, el que debe ser conforme a lo establecido en su palabra. A lo largo de la historia de la iglesia, la liturgia ha evolucionado y ha adoptado diferentes formas y expresiones culturales. Pero sin embargo, su esencia sigue siendo la misma. Es un conjunto de prácticas, servicios y elementos simbólicos mediante los cuales el pueblo de Dios se reúne para adorarle y tener un encuentro con Él. En resumen, hermanos, la liturgia es el servicio, la obra y la adoración pública del pueblo de Dios, en la que siguen servicios cúlticos y se utilizan elementos simbólicos para expresar la devoción, la gratitud y reverencia a Dios. Estos elementos simbólicos los vamos a ver más adelante. Ahora, en el pasaje que vimos del Salmo 100, nos habla la importancia de entrar a la presencia de Dios con acción de gracias y adoración. Amén. Nos recuerda que somos su pueblo y que Él es nuestro pastor, es nuestro creador. A partir de este texto bíblico, desarrollaremos sobre la liturgia en la iglesia bíblica 3 puntos principales. Número 1, la importancia del encuentro con Dios. Número 2, el crecimiento espiritual que nos proporciona la liturgia. Y el testimonio viviente de nuestra adoración. Entonces, la liturgia como el encuentro con Dios, la liturgia como crecimiento espiritual y la liturgia como el testimonio viviente de nuestra adoración. Primer punto, la liturgia como encuentro con Dios. La liturgia nos brinda una estructura para encontrarnos con Dios de manera intencional. A través de ella podemos acercarnos a Dios y experimentar su presencia y su gracia en nuestras vidas. La liturgia se basa en que Dios se revela a través de los medios visibles y tangibles y nosotros respondemos a Él con fe y adoración. En la liturgia seguimos un orden establecido de oraciones, lecturas bíblicas, cantos, sermones y sacramentos, ¿cierto? Estos elementos nos ayudan a entrar en la presencia de Dios de manera consciente y reverente. A través de las palabras y gestos litúrgicos expresamos nuestra fe, reconocemos nuestro pecado, pedimos perdón, alabamos a Dios y recibimos su bendición. Aleluya. Además, la liturgia también nos ofrece la oportunidad de encontrarnos y participar de la comunidad de creyentes, hermanos. Nos unimos con otros hermanos y hermanas en la fe para adorar a Dios y fortalecernos mutuamente. A través de la liturgia experimentamos la comunión con la Iglesia Universal. Nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestro camino espiritual. Gloria a Dios. Un ejemplo de esto es el Salmo 100. En el libro de Salmos
el salmista expresa su deseo de encontrarse con Dios en su santuario. El Salmo 100 es un compendio litúrgico donde aprendemos a encontrarnos con Dios trino de una forma colectiva, Dios de una forma individual. Lo primero que nos dice el Salmo 100 es que debemos reconocer la grandeza de Dios. Y para eso dice el versículo 1, estamos en el Salmo 100, ¿cierto? Dice, ¿qué dice? Amén. Yo tengo la versión de las Américas que dice, aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Amén. El reconocimiento, hermanos, de la grandeza de Dios nos lleva a ¿qué? Nos lleva a encontrarnos con Él con alegría y gratitud a través de la liturgia bíblica. Esto es importante, hermanos. Hay iglesias en que yo he estado en que la gente se acerca a Dios con llanto, con quejas, ¿cierto? Pero dice claramente la palabra de Dios, aclamad al Señor con júbilo. Gloria al Señor. ¿Cómo dice el Salmo 100? Versículo 1, la 60. Dice, ¿cómo? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, cantad alegres. Gloria al Señor. Debemos entonces recordar constantemente, hermanos, esto debe ser constante, que Dios es el creador y es dueño de todo, y nuestra adoración debe reflejar este reconocimiento. Entonces lo primero es el reconocimiento de su grandeza. Segundo, entramos en la presencia de Dios con acción de gracias. Nos dice el versículo 4 del Salmo 100. Estamos en el Salmo 100, hermanos. Nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Nuestra liturgia bíblica debe cubrir los momentos dedicados a la acción de gracias y la alabanza. Es importante, hermanos, que lo marquemos bien, y gracias a Dios en esta iglesia usted lo ha visto, se marca bien la acción de gracias, la alabanza a Dios, la respuesta del pueblo. Ahora, tercero, estamos hablando de la liturgia como encuentro con Dios. Y en esta liturgia como encuentro con Dios encontramos que reconocemos a Dios en la liturgia como un encuentro con Dios, como nuestro pastor. Amén. Dios es nuestro pastor. La verdad es que yo no soy el pastor. Yo soy una figura. Pero el pastor de pastores es el Señor. Dice el Salmo 23, Jehová, el Señor, es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 100 recuerda que Dios es nuestro pastor y que Él cuida de nosotros. En el verso 3, versículo 3, ¿qué dice? Amén. Reconocer que Jehová Dios, Él los hizo. Él los hizo. Qué importante, hermanos. Qué importante que reconocemos que Jehová Dios, que Él nos hizo. Entonces, si Dios nos hizo, no mandamos sobre nuestro cuerpo. ¿Cierto? No hacemos lo que queremos con nuestro cuerpo, no hacemos lo que queremos con nuestras cosas. Porque Él nos hizo. Es nuestro pastor. Dice que reconocemos que Él nos hizo, no nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Y somos ovejas. Usa la figura pastoril. Somos ovejas de su prado. O sea que si somos ovejas, Él es nuestro pastor. Gracias. Al reconocer, hermanos,
a Dios como nuestro pastor, debemos confiar en su dirección y cuidado en nuestra liturgia bíblica. Podemos buscar su vida y protección sabiendo que Él siempre estará a nuestro lado. Podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria al meditar en momentos regulares para la adoración en la acción de gracias a Dios. En resumen, la liturgia es un encuentro con Dios, en el cual nos abrimos a su gracia y amor. A través de ceremonias, palabras y acciones consagradas, nos acercamos a Dios, experimentamos su presencia y respondemos con fe y adoración. La liturgia nos une también como comunidad de creyentes y nos fortalece nuestro camino espiritual. Es un momento santo en el cual experimentamos el amor y la gracia de Dios de una manera palpable y real. Amén. Segundo punto, la liturgia como crecimiento espiritual. La liturgia también nos brinda una oportunidad para crecer espiritualmente a medida que nos sumergimos en la palabra de Dios y participamos en la adoración comunitaria. Nosotros crecemos espiritualmente. A través de la liturgia somos llevados a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás. Nos invita a examinar nuestras vidas, a arrepentirnos de nuestros pecados y buscar la reconciliación. Al reconocer nuestras fallas y debilidades, nos abrimos a la transformación espiritual que solo Dios puede brindar. Cuando hablamos de crecimiento espiritual, estamos hablando de transformación espiritual. Somos transformados, hermanos. La liturgia también nos invita a una vida de fe y virtud fuera de los muros del lugar del culto. Y eso es lo más importante, ya que acá podemos fingir, podemos colocarnos posturas, pero fuera de estos muros somos reales y verdaderos. Entonces, también la liturgia nos prepara para enfrentarnos al mundo. Nos desafía a llevar las enseñanzas y valores que aprendemos en la liturgia en nuestra vida diaria. Nos impulsa a buscar la justicia, la solidaridad y el amor hacia nuestros semejantes. Ahora, pregunto, en el culto litúrgico, ¿cómo crecemos espiritualmente? Vamos a ver un ejemplo en Hechos 2:42. Por favor, es importante que usted pueda ver conmigo este texto. Hechos 2:42. Dice, todos juntos, perseveraban en la enseñanza. ¿Lo dice, no? Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y las oraciones. Bien. ¿Cuántas veces ustedes pasaron por aquí y no pensaron que había una estructura litúrgica? Aquí se ve claramente cómo los creyentes crecían en su fe todos los días a través del acto litúrgico. La palabra perseveraban aquí, hermanos, es importante, ya que significa ser constantemente diligentes o adherirse, pegarse fuertemente. La liturgia o el servicio público a Dios nos va transformando, hermanos, nos transforma en creyentes diligentes. Piense usted cuando era cristiano y no se congregaba por ABC motivo. Usted relativizaba
sí o sí el culto. Pero ahora que está viniendo al culto litúrgico, usted ya no se quiere apartar de él, porque crece espiritualmente. Y eso es importante, mis hermanos. Por eso es importante el congregarnos. Amén. Porque dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por esa palabra, costumbre, hábito. Yo entiendo que hay hermanos que no se pueden congregar el día de hoy por ese motivo. Yo entiendo, lo entiendo muy bien. Pero ya cuando se hace un hábito, una práctica regular, es un pecado, hermanos. Amén. Aquí nos muestra entonces que ellos eran fieles y constantes en ¿qué? En la adhesión a la doctrina de los apóstoles. Número 1, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí estamos hablando de los 4 elementos esenciales de un culto. Todo culto conforme a la palabra de Dios debe tener 4 cosas. Debe tener exposición bíblica, debe tener relación con los hermanos, debe también tener cena del Señor, los sacramentos, y debe tener adoración. Ahora, ¿cómo vemos esto aquí? Daremos una pincelada a los elementos litúrgicos bíblicos que se encuentran aquí, en este pasaje. Primero, en la doctrina de los apóstoles. Esta doctrina de los apóstoles, o la enseñanza de los apóstoles, es la exposición bíblica. Esto no se refiere a que era una doctrina que los apóstoles habían inventado. No se refiere a eso. Ellos tenían la comisión de Mateo 28, 19 al 20, que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, la doctrina se la había dado Jesús. Amén. ¿Y ellos qué? La tenían que enseñar. Los apóstoles marcaron la exposición bíblica del Evangelio como lo central del culto público. Lucas la llama la doctrina o la enseñanza de los apóstoles. ¿A qué? A la enseñanza sistemática de las Escrituras entregadas en el día del Señor. Amén. Número 2, la comunión. La relación con los hermanos. Otro elemento muy importante del culto, la liturgia, es la palabra en griego koinonía, que quiere decir asociación o comunicación. Siempre incluye la unidad humana. En el Nuevo Testamento, koinonía se refiere a una relación mutua con Cristo que nace de la llamada de Dios y es sostenida por el Espíritu Santo. La koinonía que sentían estos discípulos se expresa naturalmente en el compartir sus recursos. En Hechos 2:44 y 45 vemos lo siguiente. Hechos 2:44 dice, todos los que creían estaban juntos, ¿cierto? Tenían koinonía. ¿Y qué demás dice? Y tenían todas las cosas en común, o tenían en común todas las cosas. Y algo más hacían, verso 45. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Por lo tanto, no había necesidad. Ahora, la koinonía implica comunicación entre los creyentes discípulos, hermanos. Ahora, no hay koinonía, y escúcheme bien, no hay koinonía cuando se asiste a un culto público y no tengo interacción o relación con nadie. Usted ha ido a lugares donde está lleno de gente, pero nadie se le acerca. ¿Ha ido, cierto? ¿Le ha tocado? Nadie se le acerca.
Lo miran, como muchos le dicen, le hacen así. Dicen, hola, Dios te bendiga, pero nada más. Ahí no hay coinonía. La coinonía es necesaria, hermanos. ¿Por qué? Porque a través de ella crecemos. Y es un acto litúrgico. Gloria a Dios. No importa el número que seamos, debemos expresarnos el amor fraterno, el conversar, el estar. Nosotros, a propósito, hermanos, empezamos un poquito más tarde el culto. A propósito, digo, porque nos gusta ahí conversar con los hermanos y también después del culto conversar también con ellos, porque así se van conociendo, nos vamos interactuando y fortaleciendo. Tercero, y en el partimiento del pan, se refiere a la cena del Señor, al sacramento. Dentro del contexto de este pasaje se habla de 4 actividades espirituales. Ciertos espirituales: la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Ahora, por lo que entendemos, que no se refiere a una comida diaria o común, porque hay muchos, yo revisaba a muchos comentaristas que dicen que era una comida diaria, pero aquí está el contexto que manda. Nos habla de una comida espiritual. Lucas quería hablar del partimiento del pan como una disciplina espiritual que se refería a la acción de gracias por medio de la cena del Señor o la Santa Cena. Cuarto, las oraciones. Y en las oraciones habla de la adoración. La adoración son las oraciones. Estas oraciones no son las oraciones privadas que los creyentes hacemos, sino que en el griego bíblico se refiere las oraciones a alabanzas, acciones de gracias y peticiones en el contexto de un culto público. Por eso que nuestra adoración es la respuesta a Dios por su palabra. ¿Qué hacemos nosotros? Después de cada lectura bíblica, ¿qué hacemos? Oramos y cantamos. Oramos y cantamos. Si usted no sabía, usted le está respondiendo a Dios. Le está respondiendo, hágase tu voluntad. Sí, Señor. Amén. Eso es el diálogo que se tiene que expresar. La oración y el cántico de salmos, himnos y cánticos espirituales son importantes en el diálogo que Dios tiene con nosotros a través de su palabra. Para eso leamos Colosenses 3:16. Dice, lo leemos todos juntos, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñando y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Aleluya. Ahí incluye la adoración. Acción de gracias se refiere a la oración, pero ¿cómo? A través de salmos, de himnos y cánticos espirituales. Amén. A través de la liturgia podemos seguir el ejemplo de la Iglesia apostólica y crecer en nuestra fe y comunión con Dios y los demás. Amén. Gloria a Dios. Tercer punto. La liturgia como testimonio viviente. Y este punto es un punto importantísimo y en lo personal es muy revelador. La liturgia también tiene el poder, hermanos, de dar testimonio viviente para aquellos que nos rodean. Usted cuando adora y alaba al Señor, está haciendo un testimonio público de su fe.
Amén. A través de nuestra adoración pública, corporativa y nuestra obediencia a las Escrituras, podemos ser un reflejo de la verdad del Evangelio. La liturgia es el culto vivo de la comunidad reunida, que es a la vez un testimonio y una participación de la obra redentora de Dios en Cristo. Desde esta perspectiva, es difícil separar la liturgia de la misión. Somos una iglesia misional, no misionera, una iglesia misional, que es distinto. Una iglesia misionera es la que envía misioneros. La iglesia misional es la que hace la misión. Y la misión es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. En la proclamación de la palabra, en la lectura de la palabra y en las oraciones, en el reparto del pan y el vino, Dios está actuando en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Es aquí en la comunidad de fe, hermanos, que descubrimos el poder de Dios. Ahora, el dunamis, esa palabra poder es dinamita. Es dunamis. Pero esa palabra está muy mal enseñada porque se cree en un poder explosivo y empieza a... ¿Usted me entiende? Habla de dinamita, habla de una dinámica espiritual. Gloria al Señor. El ejemplo que tengo para enseñarles o mostrarles, quiero que abramos 1 Corintios capítulo 14. Y si ustedes se dan cuenta del capítulo 14, está hablando el apóstol Pablo acerca de la liturgia, de la reunión pública. Y los corintios en la reunión pública, ¿qué es lo que hacían? Hacían de todo, hacían de todo. En 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo enseña y exhorta cuál debe ser el comportamiento de los creyentes en el culto público. Ahora es interesante el versículo 26. Usted lea todo el capítulo 14 en su casa hoy día. Pero es interesante el versículo 26, que dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aquí hay un principio general para guiar las reuniones en la iglesia. ¿Cuál es ese principio general para guiar el culto público? Que se haga todo para edificación. Todo para edificación. El objetivo de reunirnos como una iglesia no es la entretención, hermanos. Hay iglesias que se reúnen para entretenerse. Ni siquiera ser complacidos y ni siquiera para recibir una bendición de Dios. Para eso no nos reunimos. ¿Nos reunimos para qué? Para edificarnos, para la edificación espiritual que necesitamos para vivir vidas que glorifiquen a Jesucristo fuera de las paredes de la iglesia, hermanos. Como dijo Pablo en Efesios 4:12, el objetivo es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestras vidas cristianas son vividas afuera, hermano. Nuestras vidas cristianas no se viven aquí adentro, no las vivimos ¿a dónde? Afuera.
¿Y a qué venimos al culto? A ser fortalecidos, edificados y equipados cuando nos juntamos como la familia de la iglesia. La liturgia pública es el lugar para el crecimiento, hermanos, para la edificación de la iglesia y sobre todo para el testimonio público. Ahora, en este mismo pasaje de Corintios 14, en el versículo 24 y 25, dice algo interesante, hermanos, algo muy interesante. Dice que si alguno entra al culto, por ejemplo, si alguien entra y es un incrédulo, dice que al ver que todos adoran de acuerdo a la palabra de Dios, por todos será convencido de que Dios está en este lugar. Veamos lo que dice el texto bíblico. 1 Corintios 14, 24 y 25. Dice, pero si todos, yo estoy leyendo la versión de las Américas, ¿ya? Pero si todos profetizan y entra alguno incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Esa palabra, si todos profetizan, hermanos, no es profetizar, no. Profetizar es edificarse en la fe. El profeta de que está hablando el apóstol San Pablo, capítulo 14, habla de la predicación, de la enseñanza, de la exposición bíblica. Entonces todos aquí estamos participando de la profecía, estamos participando de escuchar la doctrina. Entonces, si alguien entra, por todos es convencido. Por todos es convencido, ¿por qué? Porque están escuchando atentamente. Por todos es juzgado. Y aquí comienza a pasar, miren lo tremendo que dice, lo revelador, dice, lo oculto del corazón se hace manifiesto. ¿Quién lo hace eso? La exposición de la palabra de Dios y la escucha atenta. Hermanos, cuando gente entra incrédula, indocta, que no está acostumbrada a esto, y los ve a ustedes escuchando con atención, dos cosas suceden. O rechaza el evangelio o dice, aquí está pasando algo. Gloria a Dios. Y dice, y así postrándose sobre el rostro. Hermanos, ¿qué está hablando? De humillarse, de hincarse, inclinarse, de caer al piso. Adorará a Dios. Adorará a Dios. Aleluya. Un incrédulo adorará, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Gloria a Dios. Es impactante eso, hermanos. No sé si a ustedes les causa, pero ahora yo tenía un entendimiento totalmente distinto de ese pasaje antes. Pero ahora, gracias a Dios, estamos en esto. Nuestra participación activa en la liturgia puede ser un testimonio poderoso para aquellos que observan nuestras vidas. ¿Sabes que hay gente observándote? Hay gente que te está mirando. Hay gente que está diciendo, a ver, vamos a verlo. Y cuando ven que eres un creyente sincero, te respetan. Y algunos se convierten. Gloria a Dios. En nuestra vida diaria podemos aplicar este principio siendo testigos fieles en la verdad del Evangelio. Conclusión y aplicación general. Por fin. En conclusión, la liturgia juega un papel vital en nuestra iglesia bíblica. El Salmo 100 nos enseña valiosos principios sobre la liturgia bíblica a través del reconocimiento, uno, de la grandeza de Dios, la acción de gracias y la alabanza, y el reconocimiento de Dios como nuestro pastor. Podemos tener una experiencia en relación más profunda y significativa. Hemos visto que a través de la liturgia podemos, número uno, encontrarnos con Dios de manera intencional. Número dos, crecer en nuestra fe.
crecimiento espiritual. Y tercero, testimoniar el poder del Evangelio en nuestras vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Es mi deseo, el deseo del consistorio, de los ancianos, de los diáconos y de toda la iglesia, que aprovechemos al máximo la liturgia, hermanos. Nosotros al tener entendimiento de lo que hacemos, adoramos mejor a Dios. Gloria a Dios. Permitiendo que Él nos transforme. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y dónde viene la renovación de vuestro entendimiento? En el culto público y también en el devocional privado, pero sobre todo en el culto público. ¿Por qué? Porque la mente es colectiva. ¿Entienden? Aquí un sermón afecta nuestras vidas. Un sermón, una palabra, una exposición bíblica tiene que afectar nuestras mentes, nuestra renovación de nuestro entendimiento y nuestra comprobación de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Bendito sea el Señor. Amén. Pongámonos de pie, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús y a través del poder del Espíritu Santo, te alabamos. Te damos gracias. Gracias por entender, Señor, y comprender el sentido litúrgico. Gracias, Señor, porque lo que para mí años me demoré en comprender, lo estamos poniendo en práctica domingo tras domingo. Domingo tras domingo, tú nos permites encontrarnos contigo a través del reconocimiento, la alabanza, la acción de gracias y a través de saber que tú eres el pastor. Padre, gracias porque a través de los elementos del culto crecemos espiritualmente, es a través de la enseñanza bíblica, a través de la coinonía, a través de la lectura, de los cantos, de los salmos, a través del partimiento del pan una vez al mes en la Santa Cena. Señor, gracias. Gracias también, Padre, porque aprovechamos de dar testimonio público, no secreto, sino público de nuestra fe. Aleluya. Gracias, amado Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Exaltamos tu nombre y cantamos a ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Padre. Te alabamos, te honramos. Oh, Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por enviarnos a tu Hijo Jesucristo, por enviarnos el Espíritu Santo. Gracias, somos agradecidos, hacemos acciones de gracia, levantamos nuestras manos en señal de agradecimiento en el culto público. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos al Señor. Amén.